Hola a todos amigos del Caldem, hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella y hoy tenemos a un invitado que bueno, más que solo invitado también es amigo porque yo he compartido también jornadas de caza con él. Bienvenido, Salva. ¿Qué tal? No sé si seguramente te han visto en algún documental porque igual no te ponen el nombre como tal, pero tu cara, vamos, te han tenido que ver en documentales bastante chulos e importantes y bueno, cuéntanos un poquito quién eres y de dónde vienes para quien no te conozca y te sitúe. Muchas gracias, Vir, por tus palabras. La verdad, pues que, mira, un apasionado de la caza y que el camino de la vida pues me ha llevado a pasar muchísimas horas detrás de una cámara, filmando aventuras y compartiendo cacerías pues con todo el colectivo. Tú vienes de Alicante, ¿no? Muro de Alcoy. Muro de Alcoy. Que es un pueblecito, cuéntanos, está más en la sierra, no es tan, ¿no? Que todos pensamos en Alicante playa. Alicante playa, la tengo cerca, pero no, sí, yo soy de la zona de Alcoy, es la zona de montaña de Alicante. La gente, sobre todo los cazadores, lo conocerán por la caza del Arwi. Hoy por hoy es una de las zonas donde se están consiguiendo los mejores trofeos de Arwi en España, por lo menos en abierto, y allí es donde he pasado la infancia y donde sigo viviendo a día de hoy. La verdad que el ser de allí pues, me condicionó un poco la caza y cuáles fueron los inicios, porque ahora sí que tenemos diferentes opciones de caza mayor allí en la zona, pero al principio, pues cuando yo empecé de pequeñito con mi abuelo, pues lo que teníamos eran zorzales, conejos, perdices, y en eso pues empecé. O sea, que no había nada de mayor en ese momento. No, en aquella época no. Allí el jabalí vino después, el arwi mucho más tarde, y en aquella época lo que teníamos eran muchos zorzales. Yo en lo que empecé fue en eso, en los zorzales, en lo que nosotros en valenciano llamamos la parada de tordos, sinceramente no sé cómo se llama en castellano, con las ramitas de embisc y cazando en Parañ. Así es como empecé. ¿Y todo esto cómo te ha marcado? ¿Qué estudiaste después? O sea, ¿cuáles han sido los pasos que has ido tomando a lo largo de tu vida? Sí, a ver, siempre he estado todas mis decisiones en la vida siempre han estado muy ligadas al campo. Y cuando me planteé estudiar en la universidad, pues tenía dos caminos, ingeniero agrónomo o ingeniero de montes, pero sabía que tenía que tirar por alguna de esas. Y al final pues me decidí por agrícolas, estudié ingeniería técnica agrícola. Y bueno, empecé a ejercer como ingeniero, lo que pasa es que poco a poco pues mi vida fue cogiendo otros caminos. ¿Y en qué momento, o sea, tú estudias esto y de repente empiezas, pues bueno, a filmar cacerías, ¿no? A derivarlo todo, toda tu trayectoria profesional a esa parte? ¿En qué momento empieza este cambio? Pues la verdad, sin buscarlo, sin esperarlo y por casualidades de la vida. A ver, yo siempre he sido muy creativo, o sea, a mí siempre, bueno, mi padre de hecho estudió Bellas Artes, era pintor y yo creo que siempre me ha quedado algo dentro de mí de creatividad o de vena artística y la fotografía me ha apasionado siempre. Entonces yo ejercía mi trabajo como ingeniero técnico agrícola, pero era muy aficionado a la fotografía y eso me llevó a empezar a hacer vídeos al principio de uso doméstico para uso propio con los amigos, y a partir de ahí fue cuando poco a poco empecé a meterme dentro de este mundo y tengo una anécdota curiosa y graciosa, yo creo que se puede contar, creo que no la he contado nunca, pero es graciosa. Yo conocí a Juan Delibes, que entonces era el director del canal Caza y Pesca de lo que era Canal Plus entonces, y fui como invitado al programa Veda Abierta en su día para hablar de mi relación con el arco y demás. Y le propuse la idea. Yo hacía muchos viajes a Canadá en aquella época y le dije, Juan, si yo me compro una cámara de vídeo profesional y grabo unos documentales en Canadá cazando, ¿os molaría la idea? ¿Os quedaría ahí los documentales? ¿La idea os parece guay? Me dijeron, sí, me parece muy buena idea. Hazlo y probamos. Estuve mirando en Wallapop o en lo que hubiese en aquel día y compré una cámara profesional de segunda mano en Barcelona. Fui con el coche desde Alicante hasta Barcelona por la cámara, cogí la cámara, me fui a Canadá a cazar osos con arco, filmé la experiencia, yo súper entusiasmado de la grabación que había hecho, llegué al canal, les presenté las imágenes y me dijeron, eso es una mierda,
no sirve para nada, no lo queremos. Y eso me tocó un poco la fibra y a partir de ahí fue cuando dije, no, ¿cómo que no? Yo esto lo voy a profesionalizar un poco, voy a ver en qué he fallado, en qué no he fallado y a raíz de eso ya grabé el siguiente documental que hice más a modo profesional, que fue cazando boc balear en Mallorca con el arco. Les presenté las imágenes, les gustaron y salí de allí, de la reunión, con una serie comprada por el canal. Y a partir de ahí fue cuando empecé, eso ya hace muchos años. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿de qué año estamos hablando, más o menos? No lo sé, pero igual 2000... No lo sé, 2006, 2007, 2005. Claro, es que ahora no tenemos todos sí, una cámara en el teléfono. Sí, pero... tranquilamente te estoy hablando de a lo mejor hace 20 años. Sí, tremendo. Sin datos exactos, ¿sabes? Pero no estará muy lejos. Madre mía, que se dice pronto. Oye, pero muy bien ese aprendizaje también de decir, ¿cómo que no? Pues esto no me va a servir para hundirme, sino para mejorar. Oye, que a veces nos quedamos ahí en el que me han dicho no y no tiramos para adelante y fíjate tú dónde estás ahora mismo. O sea que, así fue. Que al final, pues bueno, todo pasa por algo. Has comentado el tema del arco, que también fuiste pues de los pioneros en España, de los primeros, que ahora, pues eso, es que lo comentábamos antes, ¿no? Fuera de cámara, el tema de que ahora mismo con las redes sociales, los documentales que hacéis y demás, hay más gente picada con el arco, pero antes... Te digo la verdad, cuando nosotros empezamos con el arco, no yo, o sea, la gente que empezó en mi generación, o incluso los que empezaron un poco antes que yo, eran unos tarados. No había nadie que estuviese bien de la cabeza, porque había cero posibilidad de conseguir material, cero sitio donde no había internet, o internet empezaba con Terra y no había ningún sitio donde tú pudieses informarte, aprender. Yo me acuerdo que cuando coincidías con un arquero veías, uno tenía el reposablechas montado al revés, otro... Vamos, te voy a contar una anécdota de un gran cazador con arco que conocemos los dos y es amigo de los dos, que es Tony Fitor. Sí. Él empezó un poco más tarde que yo y cuando vino a mi casa con el arco que se había comprado me dijo, es que esto no tira muy bien. Y era un arco recurvado que había montado al revés. O sea, la cuerda estaba montada al revés. O sea, es que no teníamos información, era todo ensayo-error, conocer a alguien, preguntar, aprender. Y entonces, en todo ese tiempo, surgió un foro fundado, entre otras personas, por Pedro Ampuero, que fue un poco, que era Cazando con Arco, que sirvió un poco de punto de unión y de encuentro de todos los tarados que practicábamos esa actividad y a partir de ahí pues ya fuimos aprendiendo, mejorando y evolucionando a un ritmo un poco más normal y más rápido. Y la verdad que ahora la gente pues lo tiene muchísimo más fácil, o sea, quiere iniciarse en la caza con arco, van a cualquiera de las tiendas especializadas que tenemos en España, la asesoran perfectamente, a clubs, ahora es mucho más fácil. Cuando empezamos era divertido. Porque, por ponernos un poquito en contexto, tú comentabas antes que empezaste con la caza menor, ¿en qué momento empezaste con la mayor o empezaste con el arco con la menor? O sea, ¿cómo fue esa evolución tuya dentro de la caza? Sí, a ver... Por ubicación geográfica y por tradición familiar, yo empecé con la caza menor. Y me picó la curiosidad leyendo revistas, viendo revistas de la caza mayor. Y mis primeros inicios, o mis primeros pinitos, pues evidentemente fueron con el jabalí. Ya empezaban a haber poblaciones de jabalí en Alicante, con algún rececho de corzo fuera de Alicante, evidentemente, porque yo no había nadie, allí no había opción. Y después un poco pues ya empecé con los arvis en Alicante y con viajes internacionales de caza y en todo eso pues fui integrando el arco. Yo, de hecho, una anécdota, el primer arco que tuve yo me lo regaló mi mujer cuando en uno de los cumpleaños, cuando aún éramos novios y estábamos los dos en la universidad. Uy, madre mía. Sí, ella vio que me gustaba el tema y estuvo investigando, encontró, porque claro, estábamos en la universidad. El arco y el dinero, porque estábamos estudiando, estábamos los dos tiesos como la tuni. Y encontró un chico en un pueblo cercano al nuestro que vendía un arco de segunda mano, quedó con él, le compró el arco, me lo regaló y ahí empezó mi fiebre. Madre mía, o sea, también, oye, olé por ella sí, de fomentar, ¿no? Esa que igual diría, si le regalo un arco, más días fuera de casa. Y no, oye, sé que al final... Sí. Todo esto también te llevó a competir en recorridos de caza con arco, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Esa etapa fue muy divertida. O sea, nosotros fundamos un club en Alicante
que se llamaba Arcaza. Fuimos muy originales con el nombre. Arco de arco y caza de caza, el Club Arcaza, y ahí empezamos a hacer competiciones. Hacían la Federación de Caza, organizaba competiciones de recorrido de caza, que eran muy divertidas. Las competiciones consistían en dianas volumétricas con formas de animales, pues hacer o intentar simular escenas de caza, y ahí pues estuvimos haciendo campeonatos autonómicos, campeonatos de España. No, eran dianas fijas, pero tú sí que recreabas una escena de caza. A lo mejor pues tenías que salir desde una piqueta, recorrer X metros, llegar allí y tirar a las especies cinegéticas que se pudiesen tirar en ese momento, en esa situación que te planteaban. Entonces empezamos a hacer campeonatos de esos a nivel autonómico y campeonatos de España. A nivel de club ganamos varios campeonatos de España y la verdad que fue una etapa bonita. Era divertida porque ya pues... Sobre todo porque como te sentías tan aislado en aquella época en el mundo del arco, pues te desplazabas, conocías gente, empezabas a conocer a gente de toda España y se hacía una comunidad de arqueros muy, muy divertida. ¿Y eso se sigue haciendo hoy en día? Pues si te digo la verdad, yo creo que con la energía de aquella época no. Yo sé que ahora hay ligas de recorrido de bosque, pero espero no meter la pata, pero yo creo que esas no están amparadas por la Federación de Caza, sino por la Federación de Tiro. Y creo que son modalidades diferentes y yo la verdad no he llegado a introducirme en ese mundo ya. ¿Y cómo puntuaba? Ya esto ya es curiosidad de arquera, porque claro, comentas, ¿no?, que te tenías que acercar a la diana. ¿Qué puntuaba? ¿La cercanía al centro de la diana? Claro. ¿El tiempo? Competías con tiempo, tenías un tiempo mínimo para realizar la prueba y después la diana, arreglo la zona vital, pues puntuaba el círculo correspondiente al corazón, pues a lo mejor era un 10 y después un 7, así bajando puntos. Y luego habían especies que a lo mejor no podías porque no estaban permitidas en la situación de caza que te planteaban. No sé, un ejemplo, a lo mejor te decían, te vas a asomar ahí y estás en una berrea, pues evidentemente no puedes tirar un muflón porque estás en berrea. Entonces, pues... Si te equivocabas, tirabas un muflón, bueno, esa es muy obvia, pero es la que me viene a la cabeza, pues te penalizaba y eran pruebas de ese estilo. No era solo la habilidad de tiro con arco, sino también pues un poco intentar simular pues escenas de caza y situaciones reales. Estaba bien, era divertido. Te pones nervioso, o sea que al final no deja de ser una competición. Sí, yo guardo, o sea, el recuerdo que tengo de aquella época es bonito, es un recuerdo con cariño por eso, porque aprendías mucho. Y de esta época entiendo, y del nombre tan original también, nace Arcaza TV Show, ¿no? Sí, claro, ahí empezamos, bueno, el grupo de Arcaza lo componíamos bastante más gente, pero pues lo que pasa dentro siempre de un colectivo donde pertenece más gente, pues tú siempre haces más piña o tienes más relación con 4 o 5, pues esos 4 o 5 que la verdad que seguimos conservando la amistad a día de hoy, hicimos una serie para Movistar Televisión que se llamaba Arcaza, en la que cazábamos con arco pues, por diferentes sitios de España e incluso algún documental en el extranjero. Hicimos, no recuerdo ahora porque ha pasado bastante tiempo, pero hicimos varias temporadas, igual 4 temporadas quizás sí que hicimos de la serie. ¿Y quiénes lo componéis? Pues estaba Cazadores, los que estábamos allí estaba mi amigo Manolo, que él se ha apartado un poco más de toda la parte mediática de la caza. Estaba Jaume, que también un poco lo mismo, y de caras más conocidas a día de hoy, por estar en AEPES y porque sigue muy activo con la caza con arco, Toni Fritor también. Bueno, tremendo. Yo es que tengo bastante relación con él, ya lo sabes, y también es una bellísima persona. Sí. La última vez que estuve con él estábamos intercambiando, o sea, él me estaba entrevistando a mí, que también tenéis un en el podcast de Arcaza. Que, bueno, si alguien no lo conoce, pues yo lo recomiendo porque es muy interesante y además lo hacéis súper dinámico, que es a mí por lo menos me gusta mucho. Y todo esto surge, ¿y a dónde ha llegado? O sea, actualmente, ¿qué es lo que hacéis con Arcaza TV? Sí, a ver, estuvimos haciendo la serie la hicimos durante unas 4 temporadas, luego al principio,
al final empezamos a combinar, ya no era solo expresamente de caza con arco la serie, también hacíamos a lo mejor un 30% de la serie ya cazábamos con arma de fuego, con arco, y poco a poco cada uno fuimos afrontando proyectos diferentes y la serie la dejamos de hacer. Quedó el Instagram de Arcaza y quedaron proyectos paralelos con Arcaza. O sea, hemos hecho... bueno, mira, una cosa curiosa que seguro que no conoces. Estuvimos yo creo que lo hicimos durante 3 años. Organizamos un campeonato y un fin de semana de eventos relacionados con la caza, con arco, que lo hacíamos en las instalaciones de Salvador Monforte, en Castellón. Hicimos unos fines de semana donde hacíamos conciertos, emisiones de películas de caza con arco, sorteos, cursos, seminarios y una competición muy importante que yo creo que han sido las competiciones con premios de niveles económicos más importantes de esta modalidad en España. La verdad que estuvo muy, muy, muy bien esos eventos. Lo hicimos durante 3 años, pero luego no pudimos mantenerlo porque necesitaba... A ver, el problema es que tanto todos mis compañeros de Arcaza como yo tenemos, bueno, yo creo como todas las personas actualmente, una vida súper, hiper ocupada. Y esto consumía mucho recurso de tiempo y no pudimos mantenerlo durante más tiempo. Pero era un proyecto muy bonito. Lo que suele pasar cuando no es a lo que te dedicas y lo haces por afición. Haces las cosas por afición, pero al final llega un punto que dices que no puedo asumir más cosas ya. El día tiene 24 horas y ya no llego a más. Y así. Y ahora pues con Arcaza hay muchos proyectos. Ahora estamos terminando de rodar una serie nueva, un spoiler. Vamos, volvemos porque en el canal, la verdad que el canal Caza y Pesca siempre nos ha mostrado mucho, o por lo menos siempre nos hemos sentido muy queridos allí y siempre nos han pedido que volvamos, que hagamos alguna temporada más, que hagamos algunos episodios y estamos ultimando una serie que, bueno, no es solo de caza con arco, tiene más cositas. Yo creo que cuando esté a la gente le gustará. Porque vosotros, o sea, cuando empezasteis a grabar, os grababais entre vosotros, ¿entiendes? Sí. O sea, lo de filmar, nosotros empezamos, yo compré la cámara esta que te he dicho de segunda mano, bueno, luego fuimos mejorando equipo y nos grabamos entre nosotros. O sea, íbamos los 4 amigos, ¿qué cazaba hoy? Jaume, pues grababa yo. Mañana cazo yo o graba Jaume. Y así empezamos. Sí que es cierto que yo siempre he tenido más un poco el peso, porque yo luego era el que editaba, el que... tenía un poco más el peso de la responsabilidad audiovisual del proyecto, pero bueno, así es como empezamos. ¿Y en qué momento, que era lo que te iba a preguntar, pasáis de grabaros vosotros a empezar a ir con gente para grabar a terceros? ¿En qué momento pues esto cambia? Igual, también sin querer, porque todo esto surgió en una caza... A ver, quizás el proyecto más bestia que he hecho yo a nivel audiovisual, por la envergadura de los viajes y de los proyectos, ha sido la serie Boreale, con Jordi Figuerolas de Aventure Boreale. El proyecto de esa serie, que me ha hecho viajar barbaridades, empezó en una cacería de muflón. Me llamó Jordi, que ya tenía amistad conmigo, me dijo, voy a tu pueblo para no sé qué, le venía de paso y dije, pues no vengas de paso, vente, guárdate por lo menos una tarde y nos vamos a mi coto a cazar muflones. Y cazando muflones me propuso la idea de estoy haciendo muchos viajes fuera, viajes muy potentes de montaña, podríamos grabar esto, cómo podríamos hacer que esto económicamente fuese viable para que el proyecto pudiese funcionar. Y estuvimos reunidos, cenando, y después de una botella de vino pues ya teníamos 2 o 3 viajes en el calendario. Bueno, que al final todo queda, digamos, en familia, ¿no? Siempre, o sea, que siempre ha sido... Siempre. O sea, yo nunca he tenido... los proyectos audiovisuales que he hecho yo, todos han sido con amigos. Y nunca me he planteado hacer esto de otra manera. O sea, yo tengo otro negocio, otra fuente de ingresos que es lo que me ocupa, o sea, que es lo que me mantiene. Y esto siempre ha sido un proyecto que evidentemente se tiene que sustentar económicamente, pero que me tiene que aportar a nivel personal. O sea, tienen que ser proyectos que a mí me apasionen para poder meterme con ellos.
¿Y cómo fue ese primer viaje? Pues la verdad que... Porque es que ese salto tuvo que ser... Súper potente. Porque yo, a ver, te digo la verdad, yo tenía experiencia con viajes internacionales que yo había hecho. Los de Canadá, ¿no? Por ejemplo. A ver, yo era un matado. Mis viajes eran, pues por lo que hemos empezado todos los que nos hemos movido un poco, pues me iba a Canadá a cazar osos, me iba a Sudáfrica a hacer antílopes, hacíamos un viaje muy chulo que nos íbamos a una isla desierta que hay en un archipiélago de Finlandia que se llaman las Islas Aland. Íbamos allí a cazar corzos, pero siempre hacíamos viajes... entiéndeme, pues arreglo a la edad que teníamos y al poder adquisitivo que teníamos en aquella época. Y claro, dar el salto a estos otros proyectos fue muy bestia. El primer viaje que hice con Jordi fue a Sayan, a Siberia, en Rusia, con una tienda de campaña 15 o 20 días, rodeado de osos, de lobos, y fue bestia. La verdad que fue un... ¿Y tú ibas preparado, Salva? O sea, porque esto cuando ya has hecho 20 viajes así, ya sabes a lo que vas, pero el primero... Sí, a ver, yo en aquella época, de eso ha llovido ya, y en aquella época yo también estaba bien. O sea... yo de la montaña no salía, entonces... Eso no, estaba bien como si ahora no lo estuviera. No, ¿vale? ahora estoy bien, pero vamos, no estoy como estaba en aquella época. Ahí estaba yo... a ver, yo siempre he sido una persona súper obsesiva, entonces a mí cuando me ha dado por algo ha sido a morir. O sea, pero lo que sea, ¿eh? A mí sí me da por coleccionar cromos, o sea, agoto los cromos, ¿me entiendes? Siempre he sido muy obsesivo en todo. Y en esa época... yo físicamente me había dado por correr y estaba haciendo ultramaratones, carreras de montaña, entonces la montaña físicamente estaba muy bien. Dicho esto, que me lo han chivado antes y te lo he comentado, que te lo iba a preguntar, el tema de correr descalzo y esas tipo ¿Eso de dónde viene? Pues de que soy pues me regalaron un libro, no sé quién me lo regaló, que se llamaba Correr descalzo, creo. No lo recuerdo, pero era un libro de una tribu que había no sé dónde, que corrían descalzos y no se lesionaban nunca. Porque al correr descalzo, según el libro, adquirías muchísima técnica, porque claro, cuando tú te pones unas zapatillas súper hipermodernas, súper acolchadas, súper de todo... cualquier error que tú tengas en la pisada te lo corrige porque, o sea, no tienes necesidad de corregirlo porque no te duele. En cambio, si corres descalzo y haces algo y no corres de una manera adecuada, pues te duele. Entonces, de manera natural, te vas modificando. Aprendes a correr técnicamente mejor. Te he contado la teoría. Pero yo creo que eso es... ¿Y cuánto aguantaste ya, por curiosidad? No, a ver, no es que corriera descalzo. O sea, me fui un día y no volví. Me gustaba hasta que en el pueblo veía ya que me miraban como un tarao y dejé de hacerlo. pero sí, a ver, yo el entrenamiento lo hacía normal, con zapatillas y todo, pero a lo mejor pues si salía, porque salía mucho a correr, mucho igual, te hablo de, habían veces que 2 o 3 veces al día. Jolín. Sí, porque preparaba carreras largas, entonces tenía que hacer mucho volumen de kilómetros y no siempre tenía el tiempo para poder hacer tiradas largas de una vez. Entonces a lo mejor madrugaba, me iba, corría, no recuerdo, 6, 7 kilómetros o 10 y de mediodía corría 10 más y por la tarde corría 4, ¿sabes? Y entonces, pues alguno de esos entrenamientos los alternaba con correr descalzo, pero era algo residual y anecdótico, no estaba tan zumbado. Bueno, está de moda ahora el tema de todas las zapatillas estas que es como ir descalzo. Exacto. Yo tengo varias y la verdad es que es como ir descalzo sin ir descalzo. A mí una china me molesta, entonces yo no sé cómo lo llevaría, pero bueno. Sí. ¿Y todo esto ligado también a la caza? O sea, ¿a ti te ha gustado llevar al extremo la caza a nivel deporte? O sea, yo no, sinceramente yo no entrenaba o yo corría por cazar mejor o cazar más o cazar menos. Yo corría porque me gustaba. Me gustaba la montaña. Entonces, cualquier actividad que se practique en la montaña a mí me gusta. Y entonces yo tengo la montaña en casa porque la verdad que la zona de Alcoy, a pesar de ser Alicante, es privilegiada en cuanto a montaña, o por lo menos yo lo considero. Entonces, pues cuando tenía tiempo, pues me iba a correr a la montaña y me gustaba. Y volviendo al tema de antes, al tema de los documentales y demás,
¿Cómo se pasa o cómo se vive de ser el cazador a ser el que va acompañando en todo este tipo Ya. de aventuras, ¿no? ¿Cómo llevaste eso? Yo lo he llevado bien, pero sí que es cierto que la presión es mayor. O sea, yo siempre he tenido muchísima presión y yo creo que eso lo he hecho bien. He tenido mucha presión en no entorpecer la caza de la persona que está cazando, porque al final tú estás allí y no puedes interferir al menos de manera negativa en la cacería. O sea, y eso pues te acarrea cierta presión porque no quieres molestar, pero al mismo tiempo tienes que hacer tu trabajo. Entonces, muchas de las veces tienes que anticiparte al cazador. O sea, y eso pues siempre tienes ahí una presión que tienes que lidiar con ella, pero bueno, bien, la verdad que bien. O sea, ¿podríamos decir que te pones más nervioso grabando que cazando? Yo creo que si yo cazo para mí, al final, si yo hago una cagada, la hago para mí. Claro, por eso. Pero cuando estoy grabando, si fallas en algo, ya no es solo para ti, ya es a lo mejor o para la persona que estás haciendo la filmación o para el canal de televisión que estás pelando ese programa o incluso para ti que has invertido tiempo y dinero en ese proyecto que no va a salir porque la has cagado. Entonces... Y luego también, es que claro, como hemos vivido también nosotros aventuras cazando y fallos, porque Sí. Salva me grabó un fallo espectacular. No lo Que contaré a nadie. O sea, no, lo voy a contar aquí. O sea, estábamos descastando muflonas y claro, a mí me llamó la atención porque él tiene que estar súper atento de cuándo voy a tirar, de en qué momento, porque vas haciendo asomaditas y en ese momento yo me tengo que preparar rápido para tirar, Salva tiene que estar ahí grabando. Bueno, pues tiré a menos de 100 metros y no le di. No sé cómo no le di. O sea, de estas cosas que pasan, ¿no? Pero se fueron y no le di. Claro, todo esto a mí me hacía plantearme la dificultad que tiene un cámara y muflonas, pues Salva, en fin, muflonas hay un montón. Pero es lo que hablábamos. Cacerías como las que vas tú, no te puedes permitir fallar. No. O sea, cacerías, cuéntanos, pues eso, ¿en qué países has estado cazando? Un poquito para que se ubique la gente. Sí, a ver, experiencia, la verdad que he hecho bastantes proyectos de documentales en países pues, de alta montaña, en Asia he estado pues, en Pakistán varias veces, en Tayikistán varias veces, en Afganistán, en Kazajistán, en Kirguistán. Casi todos los destinos más emblemáticos de montaña en Asia he tenido la suerte de poder hacerlos. Y la verdad que ahí he vivido experiencias increíbles, increíbles, porque la verdad que, te soy sincero, he podido acceder a cacerías que como cliente no hubiese hecho nunca. O sea, he tenido la suerte de, aparte de compartir experiencias con personas increíbles que me han aportado muchísimo, he tenido la suerte de poder vivir cacerías que como cliente no me hubiese podido permitir nunca. Entonces he filmado cacerías de marjores, he filmado cacerías de argalis, que a mí personalmente ha sido como cumplir un sueño, porque la verdad que has leído tanto sobre ellas, las has visto tanto, que un día verte ahí, aunque sea como espectador, porque no dejas de ser el cámara, a mí la verdad que me ha resultado súper gratificante. Pero bueno, al final lo que es la experiencia de la cacería, aunque no seas tú el que ejerce el lance, ¿no? El que estás ahí, igual lo vives casi de la misma manera. Yo he sabido disfrutar el momento, o sea, cada persona supongo que lo vivirá, lo sentirá de una manera diferente, pero a mí la verdad que el haber formado parte de esas expediciones, a mí, claro, evidentemente es gratificante. Yo me acuerdo de a Rosete que iba a ir a cazar una rebeca, ya ves tú. Y yo le dije, pues me voy contigo, solamente por vivir la experiencia, porque yo veía lo que valían y yo no me lo iba a gastar, sinceramente. Y dije, yo me voy con Bea y yo lo disfruté, pues eso, como si hubiese sido... Yo además vives la alegría, ¿no? En este caso, pues con el cazador, con los que acompañan, porque luego tú también te llevas muy bien con Jordi, o sea, al final es un amigo. Sí, a ver, es que te digo la verdad, para mí a día de hoy Jordi ya es más que un amigo, Jordi ya para mí es un hermano. O sea, tú date cuenta, pero ya no solo Jordi, o sea, muchas de las personas que se han cruzado en mi camino en estos años. Pero bueno, en el caso concreto de él hemos vivido experiencias intensísimas por todo el mundo, entonces pues claro, eso te une y
Y la verdad que sí, que hemos vivido experiencias chulas, chulas. Bueno, es que yo he visto vuestra serie, entonces sé de lo que estás hablando, pero para que bueno, la gente que la vaya a ver ahora que nos está escuchando y que no sepa un poco de qué estamos hablando, cuéntanos, bueno, en los últimos años, cuáles han sido así las cacerías más emblemáticas que has hecho Sí, y a un ver, poquito la mira, dificultad yo que tenían. te soy sincero, no porque... y aquí no soy una persona de echarse flores, en absoluto. Por eso quiero que esto se entienda bien. O sea, yo para mí, la serie Boreale, yo creo que es la serie más potente o de las más potentes que se ha filmado nunca en España de caza. No por mi trabajo, no por eso, sino por las experiencias que se han podido filmar, que ahí no es mérito mío. Pero hemos estado cacerías muy potentes en Tayikistán, filmando, entre otros, un marjor increíble, argalis que han estado entre los mejores del mundo. Hemos filmado cacerías en el Karakorum, que para mí es el sitio de los más complicados. Habrá sitios más complicados, pero en el top de los sitios más complicados del mundo donde cazar. Y hemos hecho cacerías muy, muy, muy potentes. Hay más gente haciendo cosas del mismo estilo, por ejemplo, Pedro Ampuero, más gente, pero es una serie muy, muy, muy potente. Hemos estado en Benín, yo creo que de los últimos viajes comerciales que se habrán podido hacer a aquella zona, y la verdad que hemos vivido experiencias muy bestias que se han filmado y que la gente puede ver. Cuando hablas de complicado, Salva, ¿a qué te refieres? O sea, complicado en cuanto a dificultad. A todo, no, a todo. O sea, es que vas a sitio, política, o sea... Claro, todo. O sea, Benín, por ejemplo, el caso de Benín, cuando estuvimos en Benín, a mí me pareció una cacería espectacular. Cazamos el búfalo a la huella, 2 subespecies de búfalo, apasionante la cacería. Pero está muy próximo a las fronteras con Burkina Faso y es una zona muy devastada por el terrorismo de Boko Haram. Y justo cuando, no sé si recordáis, un periodista español, David, no digo el nombre porque no estoy seguro, pero fue muy sonado, un periodista español que estaba rodando un documental en aquella zona, fue asesinado meses o semanas después de estar nosotros, ya a 30 kilómetros de donde estuvimos nosotros. Entonces, hemos vivido situaciones que pueden ser complicadas geopolíticamente hablando, y otras porque son montañas que son muy inaccesibles. Te la juegas ya no solo cazando, caminando por la montaña, o sea, te la juegas en las avionetas, te la juegas en el coche recorriendo esas carreteras, y son sitios muy potentes, muy potentes. Bueno, de hecho yo, lo comentábamos antes fuera de cámara, que viendo uno de los documentales, ¿no? Decías, o sea, vale, no solamente es lo chulo que está la grabación del lance, de cuando estás viendo al animal, de cuando te acercas, ¿no? Y este tipo de cosas que al final es la esencia del documental, sino el hasta que llegáis allí, porque no me acuerdo en qué país era que lo comentabas antes, ¿no? Pues de lo que serían, no sé si eran 3 horas en un avión o en una avioneta, no se podía volar por las condiciones y tenías que coger la carretera más peligrosa del mundo, la que se considera... Sí. ¿Cuál has dicho que era? Sí, no, eso es en Pakistán. Ajá. O sea, para cazar el ibex del Himalaya en Pakistán tienes que acceder a las montañas del Karakorum. Karakorum tienes que acceder, o sea, tú vuelas desde España a Islamabad, y desde Islamabad te tienes que desplazar a las Karakorum, a las montañas Karakorum. Y es donde hay 2 de los 8.000 más peligrosos del mundo. Uno es el K2 y espero no equivocarme, el otro es el Nanga Parbat. Y para poder acceder ahí tienes 2 vías. O pillas una avioneta que atraviesa el Himalaya, o sea, esa cordillera montañosa, y que ya la avioneta en sí es divertida, o el plan B, que es pillar un coche, y son como 30 horas de coche por la Karakorum Highway, que es una de las carreteras más peligrosas del mundo. No, hay años, depende de dónde lo mires, está en el top 1, está en el top 3, pero vamos, que la tienes ahí. Y claro, es una carretera pues con desprendimientos constantes, con coches averiados y rotos por todos los lados, camiones, precipicios, y una carretera divertida. Hay tramos donde de repente te aparece un coche lleno de militares con metralletas y te escolta durante un tramo de la carretera. Después desaparece, tú no sabes por qué. Es divertido.
Bueno, es divertido contado ahora, No, pero en el no, es momento igual divertido. la A ver, tensión... van muchísimos españoles y no pasa nunca nada, pero es cierto que es una carretera complicada. Bueno, está chulo, no solamente pues lo que decía, o sea, que al final son experiencias que a ti como cámara también, o sea, esa dificultad, bueno, te da chascarrillos para contar, ¿no? En un documental, al final, que no solamente es voy, cazo y ya está, pero esto también te supondrá mucha dificultad. Habrá sitios donde no te dejen grabar o donde hayáis tenido problemas por climatología, o sea, todo esto, ¿qué retos te supone a ti como cámara estar detrás? Sí, el frío es o sea, el clima normalmente, a ver, evidentemente la lluvia es un problema que te condiciona a la hora de grabar, pero más o menos la puedes solventar o la puedes solucionar. Tienes que tener mucha precaución porque una lente de una cámara, eso es uno de los problemas. Las cámaras, si la lente se moja por la lluvia, es muy, muy, muy difícil secarlo. No es tan fácil como coger un trapo e intentar secarla porque empieza a empañarse todo y es complicado. Pero el frío también presenta un problema grande por las baterías, porque se comen las baterías, entonces hay sitios donde hemos estado cazando a 30, 40 grados bajo cero. Ahí las baterías se funden en segundos. Entonces tienes que llevar la cámara escondida, tienes que seleccionar muy bien en qué momentos grabas y en qué no, porque sabes que las baterías te van a fallar. No siempre estás en un campamento donde tengas luz para poder recargar, entonces tienes que gestionar muy bien los recursos para poder filmar toda la cacería. Y esa presión, Salva, que eso lo hablábamos antes también, ¿no? Porque a mí me ha pasado grabando chorradas, ahí va, pues no le he dado a grabar, ¿no? O sea, yo creo que esto nos ha pasado a todos con el móvil en algún momento que está grabando y justo en vez de darle a grabar, le das a parar. Claro, ¿no? Eso es un clásico. Sinceramente, exactamente así, porque eso es un clásico, el de tú crees que no estás grabando y le das a grabar y lo que haces es parar la grabación. Eso a mí no me ha pasado nunca, gracias a Dios. Pero me han pasado otras cosas. Por ejemplo, mira, te voy a contar una anécdota. Recientemente hemos estado en Yakutia cazando carneros en Rusia y estábamos cazando, vimos un grupo de carneros grande. El grupo en un momento se separó en dos, yo no me di cuenta y me dijeron, vamos a disparar el primero del grupo. Entonces yo, el grupo que veía a través de la cámara con el zoom, me fui con el primero y cuando dispararon yo vi que no caía ningún animal ni caía nada y los cazadores lo estaban celebrando. Yo digo, algo ha pasado aquí que yo no me he enterado y es que me había ido al grupo, que no al grupo equivocado. Por suerte, uno de los guías con un iPhone había podido grabar el lance. Además, lo había grabado brutal, como si tuviese un trípode, o sea, la cámara, el plano súper estable. Evidentemente es un plano de un móvil, pierde muchísima calidad respecto a la cámara, pero hemos podido salvar el documental con eso. Porque si no hay lance... Si no hay lance, pues claro, es difícil. Tenemos un problema. El problema es conmigo mismo, no, el problema no lo tengo con nadie más, pero claro, te has ido casi 20 días como nos fuimos a ese viaje o no sé cuántos días y llegas allí y pasa una cagada de esas, pues... Da rabia, no, eso sin duda. Sí. Toda esta parte, claro, ¿cuántos días has dicho? Ese viaje fue largo porque hicimos 2 carneros. No, te he dicho 20 días, pero sinceramente no lo recuerdo. Pero era un viaje largo porque íbamos a hacer 2 carneros en 2 zonas geográficas diferentes de Rusia. Íbamos a Yakutsk, o sea, al carnero de Yakutia y al carnero de Ojotsk. Entonces eran 2 cacerías, si no eran 20 eran 16 días, no recuerdo ahora. ¿Y cuánto ha sido las épocas que más tiempo has pasado fuera de casa en un año? El año más bestia de mi vida fue el año antes de la pandemia. Ese año fue bestial. Ese año, de hecho, apunté los viajes que había hecho y hice, contando viajes también de diferentes proyectos y viajes personales, 17 viajes fuera de España en 12 meses. Wow, Muchos de ellos de 15 días en adelante. Y muchos de ellos fuera de Europa. Entonces ese año fue de locos, de locos. Yo habían días que me despertaba y no sabía... O sea, te lo digo en serio, de despertarme y no saber dónde estás. O sea, necesitar unos segundos y unos minutos para decir, espérate, relájate, céntrate, estás aquí y o sea, desorientado total. Yo me acuerdo incluso una vez en una tienda de campaña de despertarme y buscar en las paredes el interruptor para encender la luz.
y tocar la pared de la tienda, claro, que es flexible porque Claro. no, es tela, y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Sí, sí. Wow. Y eso a nivel familiar, ¿cómo se gestiona, Salva? Pues, porque tú tienes yo dos tengo hijas. dos hijas. Pues porque es gradual, o sea, llegas ahí de manera gradual, no es de repente de no hacer nada llegas ahí, o sea, más o menos es la vida que te has ido acostumbrando tú durante cierto tiempo, pero sí, ese año, te soy sincero, cuando llegó la pandemia, lo agradecí, ¿eh? O sea, mi cuerpo... El único español que... Sí, llevábamos un ritmo que no era normal, ¿eh? Ahí llevábamos un ritmo, no he tenido más años como ese, ¿eh? Ese fue el más bestia, pero sí, o sea, te hablo de sin deshacer la maleta, irte de África a 40 grados a la sombra, irte a Noruega nevado y de Noruega irte a Siberia, ¿eh? O sea, pero a lo mejor sin pasar por casa o pasando un día, era de locos. Increíble. De locos, sí. Bueno, recuperaste en la pandemia el sí. tiempo que estuviste fuera. Sí. ¿Y algún viaje que te haya marcado por la dificultad, Salva? Algo que digas, jolines, este viaje pues nos pasó esto o lo otro y me ha marcado especialmente. A ver, yo creo que lo bueno de los viajes para mí es que yo creo que he podido combinar las dos aficiones más grandes que he tenido en mi vida, que es cazar y viajar. Yo creo que son mis dos pasiones. El poder juntar esas dos cosas en un mismo entorno, para mí es bestial. Y viajes que a mí me han marcado muchísimo, Sayán, el primer viaje que hice a Sayán me marcó muchísimo porque fue la primera expedición real de alta montaña que yo hacía, de alta montaña de verdad. Me marcó muchísimo Benín. ¿Sayán dónde es? Sayán es en Rusia. En Rusia, justo en la frontera con Mongolia. Uh-huh. Me marcó muchísimo Benín, por geopolíticamente cómo estaba y por lo que vimos allí, ya no solo a nivel de caza, sino a nivel cultural. O sea, Benín era la puerta de salida de los esclavos de África a Estados Unidos. Entonces nos quedamos unos días de turismo allí y visitamos o hicimos toda la ruta que hacían los esclavos antes de secuestrarlos de África y llevarlos a Estados Unidos. Y como seas una persona con un poco de empatía, es muy potente, muy potente. Yo eso, o sea, lo que vi en ese viaje no lo olvidaré en mi vida, a nivel cultural, no solo de caza. Luego Irán también es un viaje que a nivel cultural me supuso mucho. Y después a nivel de caza, pues, hombre, verte con el mítico Marjor delante o verte con el mítico Argali delante impone muchísimo. También son viajes muy potentes. Y a nivel cultural, Salva, bueno, tú mismo decías, ¿no?, que al final muchas de esas cacerías pues tú mismo no te las podrías permitir, a nivel económico son pues eso, horquillas muy, muy grandes, y pasas de estar con personas pues eso, económicamente bastante por encima de la media, ¿no?, a personas súper humildes, que son los guías que os llevan allí, personas pues bueno, muy pobres. O sea, todo esto, ¿a ti cómo te enriquece? ¿Con qué te quedas en tu día a día? No, a ver, la gente, independientemente del poder adquisitivo que tienes, la gente que hace esas cacerías es gente de campo. O sea, tú puedes tener muchísimo dinero, pero si tú te metes en esos fregados es porque a ti el campo te gusta y porque eres un tío de montaña. Y la gente con la que yo he compartido esos momentos es así. Y de la gente local aprendes muchísimo. Aprendes que eres nadie. O sea, que eres nadie. O sea, yo he estado caminando por una senda en el Karakorum pensando que me iba a matar porque habían 500 metros de precipicio, una senda así, de baldosas que resbalaban con hielo. O sea, el peor momento de mi vida en la montaña, de ponerte a llorar porque dar la vuelta no puedes, y te veías delante a los guías que llevas con unas zapatillas Nike que habrán encontrado, le habrá regalado no sé quién, en un contenedor se las pueden haber encontrado, con una mochila cargada con todo lo que vas a necesitar tú durante la semana, y te los ves por allí y parecen cabras y tú dices, ¿en serio? Yo creía que venía preparado, ¿no? que era un tío de montaña, ¿sabes? Es una cura de humildad acojonante. Y en estos países también muchos que son árabes, yo viendo la serie, mujeres no veo ninguna, Salva. Yo no sé si porque tampoco hay así... ¿Cazando bueno, pues, o...? Sí, cazando. O sea, al final los guías son todos hombres. Sí, o sea, sí. No, siempre. No, ¿Y habéis ido con alguna mujer o todo ha sido con yo cacería, hombres? A ver, he coincidido con mujeres,
He coincidido con cazadoras española ninguna, pero sí he coincidido con alguna mujer americana o que ha llegado cuando nosotros nos íbamos o que se va cuando nosotros llegamos del campamento, más o menos. Pero vamos, espero que cambie y espero que cada vez os animéis más, pero no es un sitio donde veas muchas mujeres practicando la caza. Por eso, yo tengo curiosidad pues bueno, cómo es la atención hacia esas mujeres, ¿no? Porque en España, evidentemente, pues somos uno más y no hay ningún problema, pero en estos países que la mujer está en un segundo plano y que culturalmente no pueden hacer lo mismo que los hombres, pues cómo se vive eso, que evidentemente eres la persona que paga la cacería y te van a tratar bien, ¿no? Pero sí, a ver, me llama la atención. Yo creo que la gente con la que tú tratas allí, que va a tratar contigo, son guías, son profesionales, y yo creo que vamos, te van a tratar bien, sobre todo porque saben que de ahí sale lo que van a comer en los próximos meses. O sea, te van a tratar bien, seguro, seguro. Y ahí sí que lanzo yo, sí que tengo que comentarte una cosa, y es que, o sea, todas las culturas estas, o sea, toda la gente que yo he conocido en estos países me ha sorprendido para bien. O sea, Irán, que te hablo de Irán porque ahora está en boca de todos, sabemos la situación que están viviendo actualmente ahora en este momento y ojalá puedan cambiar el régimen autoritario con el que están viviendo, pero no he visto gente más hospitalaria en la vida. O sea, es que es gente que no tiene nada y te lo da todo, ¿sabes? O sea, es gente... y lo mismo en el resto de países. O sea, sí, vale, tienen su cultura, tienen sus costumbres, pero vamos, en todo momento se desviven por ti. Bueno, esto yo creo igual también es como todo, Salva, que a veces hace más daño, se escucha más lo malo que la parte buena que pueda haber, sí, ¿no? Que evidentemente no es como todo, o sea, sí. Es como en la caza, bueno, si quién ha hecho, y ya todos los cazadores somos así, bueno, sí. ni por asomo, sí. ¿no? Pero bueno, que igual pasa un poco también a nivel cultural esto en estos países. De cara a todas las cacerías de montaña, que ahora mismo, pues bueno, gracias a estos documentales las tenemos más al acceso, aunque sea a verlos, nada más, ¿no? Y conocerlos, ¿tú crees que está habiendo un aumento, más demanda de este tipo de cacerías a nivel internacional? A ver, demanda hay muchísima porque los precios no paran de subir. Cuando los precios suben es porque hay más demanda que oferta. Entonces, demanda hay muchísima. Y el problema es que estamos entrando en una dinámica, no sé si me salgo con esto un poco de la pregunta que me quería realizar, pero estamos entrando en una dinámica en que los precios se están poniendo muy inaccesibles en la caza de alta montaña para el cazador español medio. Porque al final la caza en estos países prácticamente sale a subasta a nivel mundial, entonces acaban peleándose por un mismo permiso personas de países con un poder adquisitivo mucho mayor que el nuestro. Entonces, para el cazador español medio, cada vez le están quedando menos opciones accesibles de caza de montaña en el mundo, y es una pena. ¿Podemos comentar un poco, o sea, las horquillas de precios, Alba, sí, por ejemplo, hace 10 años ahora, claro, más o menos? Pero es que eso incluso... Sí, ahora te doy horquillas, pero eso incluso lo estamos viendo en España. O sea, sí, tú fíjate el macho de Gredos, la evolución de precios que ha tenido, y esa evolución de precios no la marca el cazador español. Entonces, lo mismo ocurre con el resto de cacerías en el mundo. Por ejemplo, yo creo, anecdóticamente, hay gente con muchísima más experiencia que yo seguro escuchando el podcast que me rebatirá, pero, por ejemplo, el ibex de bezoar, que se caza en Turquía, ha tenido un crecimiento de precio exponencial tremendo. O sea, yo me acuerdo que llegaron a ofrecerme para cazar yo un ibex de bezoar no hace muchos años por 3.000, 3.500 euros. Hoy en día, si lo firmas a 15 o 16.000 euros, casi estás contento. O sea, es un crecimiento brutal. Bestial. Brutal. Y dentro de estas especies, Alba, así como nos escucha gente de todas las horquillas, ¿cuál sería el ibex fuera de España, más económico o más accesible y el más inaccesible, así de un poco de extremos? La puerta de acceso, yo creo que de todos para la caza de montaña siempre ha sido el ibex, el Mid-Asian Ibex, que es el que se caza en Kirguistán, se caza en Kazajistán. Ese es yo creo que es el ibex de entrada y es el que, además, yo creo que como experiencia es
perfecto para una primera experiencia de caza de montaña. Yo creo que es por donde empiezan todo. Luego, a partir de ahí para arriba, cuanto más es raro y menos permisos se den de una especie, pues más alto su precio. Porque el número de permisos los marca el país. El número de permisos, claro, los marca el gobierno del estado, arreglo los censos que hagan allí y en función de los censos. Ahí ya pues precios que se pueden disparar según hasta llegar al marjor o algunos tipos de argalis que están entre las especies más caras del mundo. ¿Y de cuántos miles de euros podemos estar hablando? Muchos. Ahí ya hay especies que pueden, según hay cacerías ahí que pueden superar bastante más de 100.000, incluso más euros. Un piso o medio piso, Sí. según en qué zonas. O un piso entero, según qué zonas. Sí. Jolín, qué barbaridad. Sí. ¿En qué momento de toda esta trayectoria tuya se cruza Pepe Madrazo en tu camino? Al final es premio Waterby, eso sí. es. Nada, pues mira, se cruzó en la experiencia que te he contado de Benín. A Benín fui con él y estuve cazando con él búfalos en Benín. Y para mí fue una experiencia tremenda el poder compartir con él jornadas de campo, porque es como estar con un libro, ¿sabes? O sea, es que a mí que me gusta... A ver, yo creo... O sea, yo ya voy a los sitios que he ido y alucino y digo, joder, qué aventura, esto es brutal. Pues imagínate haber hecho esto, como lo ha hecho él, hace 30 años, o sea, cuando había muchísimo menos aviones, no habían carreteras, no habían... O sea, es que es aventura al máximo. Entonces, te contaba historias de sus correrías por el mundo y yo flipaba. O sea, conocerlo para mí ha sido brutal. Tuve la suerte de cuando le entregaron el premio Weatherby en Estados Unidos, el vídeo de presentación que pusieron de poder haberlo hecho yo con él y la verdad que súper contento. Para mí, yo he aprendido mucho a su lado. Para quien no ubique este tipo de premios, ¿qué características tiene que tener la persona que ha tenido que hacer para que se lo concedan? Sí, el premio Weatherby se concede, en principio es el galardón de caza internacional más importante que hay y se concede a personas pues, que tienen una trayectoria dentro del mundo de la caza mayor muy importante y que hayan conseguido el mayor número de especies y además que hayan hecho algo por algún proyecto o alguna cosa por el bien de la caza. Y algo que pues que cuando hablas o piensas en él te venga a la cabeza y digas, pues este aprendizaje, ¿no? O esta anécdota que me contó, algo así que nos puedas compartir. ¿De él? Sí. Hombre, estoy hablando, yo creo que no le importará que os comente esto, pero me contó una historia muy buena de Etiopía, creo que fue Etiopía, donde estuvieron medio secuestrados. Wow. Y me lo contaba mientras cenábamos y te lo contaba con una naturalidad, como si no hubiese pasado nada, como si te contara yo, no, el sábado me voy a cenar a un restaurante, ¿sabes? O sea, te contaba, no, nos secuestraron, pero estábamos allí, y luego vinieron, y te lo contaba de una manera tan natural que súper chula. La verdad, tendría que... son historias que deberían quedar reflejadas en un libro o en algún sitio porque son muy potentes. Bueno, es que hoy en día con la comunicación que hay es relativamente sencillo, ¿no? Pues ver lo que me costaría, lo que tardaría en ir, o claro, ver un documental como los vuestros y ver qué es lo que... Pero en aquellos tiempos... Pero es que lo que te he comentado yo, o sea, tú imagínate el Karakorum. Para llegar allí o tienes una avioneta que posiblemente no estuviese en aquella época, claro, o 30 horas de coche ahora. Con los coches de ahora. Con los coches de ahora y con la carretera que se ha perfeccionado muchísimo. Imagínate cuando estuvo él o cualquiera de la gente de aquella época, sí, hace a lo mejor 30 años. O sea, es que es una película, es un libro de memorias de África. O sea, me refiero, el nivel de aventura es el mismo. Totalmente. Es brutal, brutal. Yo lo envidio muchísimo. O sea, me cuentan las historias y alucino. Y este tipo de historias inspiradoras, ¿no? Porque al final, ¿tú crees que genera en muchos cazadores, cazador medio, esas ganas de querer vivir alguna experiencia de este tipo y que por eso, pues, yo que sé, gente que se endeude para poder vivir una experiencia de caza de estas que nos estás contando? ¿Tú crees que esto está cambiando un poquito las ganas de salir fuera de España de los cazadores? A ver... Es como todo, esto al final no deja de ser una ficción, no deja de ser un hobby y pues evidentemente arreglo lo que quieras acceder pues tendrás que hacer un esfuerzo y sí, evidentemente hay
requiere un esfuerzo, pero es que son experiencias muy importantes vamos, que marcan una vida, ¿eh? O sea, al final te quedas con 4 o 5 anécdotas de estas que dices, es que esto ha marcado mi vida, o sea, es que lo voy a recordar siempre, lo voy a contar a mis hijos, a mis nietos, y es que va a ser parte de mí siempre. Cuéntanos una de esas, venga. A ver, una anécdota, tengo, no sé, mira. Mira, te voy a contar una cosa, es quizás sea una chorrada, pero yo siempre he negado que yo era la típica persona de decir, no me voy a hacer un tatuaje en mi vida, nunca me haré un tatuaje, no me gustan los tatuajes. Y en Katmandú, en Nepal, habíamos hecho diferentes países que siempre más o menos con estribaciones del Himalaya, como el Tian Shan, Karakorum, y hicimos Nepal, una cacería de Blue Sheep en Nepal y de Tar del Himalaya, y claro, llegar a Nepal, que ya es, dentro del Himalaya es el top, es donde está el Everest, y dije, mira, no me he hecho nunca un tatuaje, me lo voy a hacer aquí, este es el sitio. Y el único tatuaje que llevo en el cuerpo me lo hice en Katmandú, en la capital de Nepal. Llevo escritas las palabras Himalaya con una silueta de una montaña. Es, no sé, una anécdota. Bueno, es curioso. Seguro que no era el sitio más seguro para hacerse un tatuaje. No. Sobre todo si veías el sitio, ¿sabes? Sí. Y a ti, como cazador, porque al final tú vives muchas experiencias de otros, que bueno, te valen como experiencia, sí. Pero a ti como cazador, realmente a día de hoy, ¿qué te haría ilusión, Salva? O sea, si tuvieras que elegir una experiencia y no tuvieses que pensar en el dinero, ¿qué te haría ilusión? Mira, te voy a decir 2 cosas. Una es, ahora, quizás la cacería que más disfruto y que más me motiva y donde más a gusto me encuentro y que ojalá pueda practicarla toda mi vida es cazando perdices con mi perro. Me apasiona. O sea, lo que había dejado de practicar, y si puede ser en mi pueblo, mejor. O sea, me apasiona. O sea, coger a mi perro, meter la escopeta en el coche, salir de casa y estar paseando por el campo con la escopeta, me apasiona. Y había dejado de hacerlo. Y luego fuera, a nivel exótico, pues yo qué sé, cualquier experiencia con amigos me vendría bien. Quizás si tuviera que quedarme con una, no sabría qué decirte. Siempre me ha hecho ilusión el alce por lo imponente y lo bestia que es, pero no es ni la especie más difícil ni nada, simplemente que quizás por una que no la he hecho nunca ni siquiera filmando, y quizás si tuviera que decir una, a lo mejor diría ya está, esa. Verás como en 2026. Si tuviera que decir una, igual diría esa, pero tampoco... No sé, hay destinos que se me han quedado en el tintero, ¿eh? Porque, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda he estado 3 veces a punto de ir y las 3 veces me he caído. Y British Columbia lo mismo. Pero Columbia, como cazador. 2 de ellas como cazador y una a filmar, y me he caído. Y después British Columbia, la mountain goat, que es un animal que me apasionaría filmar y cazar, tenía el vuelo y todo comprado y tuve que anular la cacería. No pude, bueno, la cacería no, la filmación, no pude ir. Bueno, no pude ir porque me denegaron el visado de Canadá. Ostras, eso sí que es una, sí. Que es una faena. Pero bueno, lo de las perdices que decías, no sé si son autóctonas, pero si son autóctonas... Ese es un trofeazo. Aprovecha. Es un trofeazo, porque es verdad que es un trofeazo. Sin duda que no será muy grande pero más el que, animal, pero... más que la perdiz, es la cercanía esa de las raíces, de estar en casa, estar con tu perro. Con tu perro. Es que esa complicidad es que es tremenda. Y por último, Salva, que bueno, tú tienes para escribir un libro porque es así, sí. No seas humilde que sí. No. Que al final tú tienes, pues bueno, muchas experiencias, aunque no sean tuyas como tal, las has vivido y eso cuenta. Si tuvieras que escribir un libro con tus memorias, ¿qué lo caracterizaría? ¿La emoción de todo lo que has vivido o las aventuras como tal? Yo creo que las aventuras. O sea, yo creo que las aventuras. Yo creo que yo valoro mucho en los viajes todo lo que ocurre aparte del disparo. O sea, evidentemente es una parte importantísima, pero entiendo que esa parte sea más significativa para el cazador que para mí. Para mí, todo el resto del viaje, ver cómo cazan los guías de allí, ver cómo entienden el monte la gente de allí, ver cómo son los pueblos, cómo vive la gente, cómo son los animales,
toda esa parte a mí me chifla. Y me empapo de ella en cada viaje, intento. Bueno, es que como decías tú, ¿no? La parte de viajar te gusta mucho también, Sí, y eso no va implícito cazar. O sea, claro. que al final esa unión bueno, yo creo que cualquiera que tenga la oportunidad de hablar contigo lo va a disfrutar, como he hecho yo, es verdad, las veces que hemos estado pues intentando grabar algo en condiciones, que si no lo hemos cazado, pero o sea, no lo hemos grabado, llegará. no ha sido por ti, ha sido por mí. Eso llegará, por los dos, llegará. Pero bueno, es un placer hablar contigo, Salva, que Muchas nos cuentes gracias. pues todas esas historias, que nos inspires. Y bueno, pues yo invito a todo el mundo a ver esas series grabadas, esa que está por venir, que nos has dejado ahí, no has soltado prenda. Llegará pronto. Bueno, y todas las otras que tengo con el resto de gente, que todas son igual de apasionantes. Sin duda, yo he visto, vamos, de todos tus trabajos, desde luego tienen que ser mejores que el primero, porque si no, no estarían ahí. Y de verdad, Salva, muchísimas gracias por venir, por darte a conocer y por, bueno, pues contarnos todas estas aventuras. Gracias a vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos episodios de Tras la Huella.